Buenos días, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el modelo conceptual llamado modelo entidad-relación. Entonces estamos en nuestra segunda clase y el tema es modelo entidad-relación. Pero particularmente, como ustedes saben, un modelo de datos se compone de estructuras, restricciones y operaciones. Entonces, hoy particularmente vamos a hablar de las estructuras y de esas estructuras hablaremos de sus restricciones implícitas. La fecha de hoy es jueves 9 de abril de 2015. Como ustedes recordarán, un modelo de datos es un sistema formal que nos permite expresar la definición de una base de datos. Y tenemos distintos niveles de modelos de datos. Modelos de datos conceptuales, lógicos y físicos. Vamos a ver hoy nuestro primer modelo de datos conceptual que veremos en este curso, que es el modelo entidad-relación y que es uno de los más difundidos y más usados a nivel mundial en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de aplicación. Como el modelo, su nombre nos lo indica, lo esencial en este modelo son las entidades y las relaciones. Es decir, el modelo tiene dos principales abstracciones, que es la abstracción de entidad y la abstracción de relación. Ahora nos preguntamos qué es una entidad y qué es una relación. Una entidad se refiere a un individuo, un ser, un ente, un objeto. Desde el punto de vista abstracto, podemos hablar fundamentalmente de elementos. ¿Elementos en dónde? Elementos en un universo abstracto que conforma nuestro sistema formal. Así como en lógica nosotros teníamos constantes, teníamos variables que versaban sobre un universo, aquí estamos ahora hablando de entes que están en un universo o elementos que están en un universo. No hemos definido cuál es el universo. El universo nos lo da una descripción de la organización para la cual estamos haciendo la base de datos, que se le conoce como el minimundo o el universo de discurso. Es una descripción generalmente en lenguaje natural que obtenemos del conocimiento nuestro, del conocimiento de expertos, de conocimiento que investigamos, de conocimiento de la organización sobre cuál es la información de esa organización. Eso se llama el universo de discurso o el minimundo. Entonces los entes son elementos en ese universo de discurso. Esas son las entidades. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los individuos de ese universo de discurso? Eso lo vamos a llamar entidad. Entonces, la entidad, fundamentalmente, estamos hablando de individuos. O podemos decir entes
o seres u objetos o simplemente elementos. Son términos formales que conocemos de nuestro lenguaje cotidiano o de nuestro lenguaje matemático, pero que reflejan el concepto de entidad. Ahora, el concepto de relación. El concepto de relación también lo vamos a conseguir en el minimundo o en el universo de discurso, pero ahora se refiere a la interacción que hay entre los entes, entre los individuos de ese universo. Cómo esos individuos se vinculan entre sí, cómo se relacionan, quién se relaciona con quién. Ese sería el concepto de relación. Entonces, la relación, podemos hablar de vínculos o interacciones o asociaciones entre los individuos, entre las entidades. Si nosotros nos vamos al concepto matemático de conjunto y de relación, nosotros representábamos eso de una forma muy sencilla desde nuestros cursos más básicos de matemática, con unos ovoides que representaban conjuntos, y en esos ovoides que representaban conjuntos, con puntos representamos sus elementos. Tenemos distintos elementos en este conjunto y distintos elementos en este conjunto. La idea de esos elementos en conjunto es la idea de entidad. Cada individuo en un conjunto es una entidad, es un ente, es un ser, es un objeto. Si decimos que este es el conjunto, por decir algo, de las X, y este es el conjunto de las Y, entonces cada una de estas X pequeñas que están acá son entidades en ese conjunto. Estas son entidades en ese conjunto. Fíjense que el universo lo conforman tanto X como Y. El universo es algo más amplio. Pero aquí estamos distinguiendo entonces lo que se llaman tipos de entidades. Entonces, a X, que engloba todos los entes que tienen forma de X, por decirlo de una manera, se le llama un tipo entidad o un conjunto entidad. Y a Y se le llama un tipo entidad o un conjunto entidad. Entonces, tenemos entidades, pero las entidades se agrupan en lo que llamamos tipo entidad. Tipo entidad normalmente lo vamos a llamar conjunto entidad. Si nosotros estamos hablando en terminología de objetos, a esto lo llamaríamos clase. Un tipo entidad es una clase de objetos o es un conjunto de individuos, de entes que están agrupados porque tienen una forma común. Todas las X se parecen, aunque son distintas, entonces ellas forman el conjunto entidad o el tipo entidad de las X. Normalmente nosotros, por simplicidad del lenguaje, a esto lo llamamos simplemente entidad. Es una simplificación del lenguaje. Pero si somos estrictos,
debemos distinguir dos niveles. Entidad es esta X pequeña y el tipo entidad es esta X grande, que tiene un conjunto de entidades. Entonces tenemos entidades y conjunto de entidad. Entonces, fíjense, el conjunto de entidad o el tipo entidad es una abstracción de las entidades. ¿Por qué? Porque ya yo estoy viendo todos esos individuos, los estoy viendo en un nivel más alto. En ese nivel más alto, yo lo que estoy viendo es sus características comunes. Estoy viendo su estructura, estoy viendo su forma, su comportamiento, y digo, todos estos son individuos de una misma clase. ¿Qué modelamos nosotros en entidad-relación? Nosotros vamos a modelar, son los tipos de entidad. Voy a modelar la clase, no voy a modelar los individuos, porque los individuos vienen a ser instancias de la clase. Recuerden que hablamos del concepto de modelo, el concepto de esquema y el concepto de instancia. Entonces, un tipo de entidad viene a ser un esquema para individuos que son entidades. Análogamente, vamos a hablar de las interrelaciones. Una interrelación, si nosotros lo vemos como diagramábamos normalmente en nuestros cursos de matemática, es un vínculo. Entonces, este es un vínculo entre esta X y esta Y. Este vínculo es una relación. Desde el punto de vista del modelo entidad-relación, llamamos relación al vínculo. Llamamos relación a la asociación entre dos. Estamos a nivel de individuo. Fíjense que el concepto de relación, desde el punto de vista matemático, que nosotros estamos acostumbrados, es un conjunto de vínculos. Entonces, cuando hablamos de relación, en el modelo de entidad-relación, no nos estamos refiriendo a el conjunto, sino nos estamos refiriendo a uno en particular. Esta es la relación entre X y Y. ¿Ok? Cuando hablamos de relación, nos estamos hablando de una instancia en particular de algo más general que lo vamos a llamar entonces un tipo relación o conjunto relación. Una vez más, como la notación empieza a hacernos pesada en cuanto a términos, usualmente a esto lo llamamos relación, así como a esto lo llamamos entidad, digamos en una forma corriente. Sin embargo, ustedes tienen que entender la diferencia entre los dos niveles. Un nivel es el nivel de instancia específico, otro es el nivel de esquema general. Cuando hablo del tipo relación, estoy hablando del esquema. Cuando hablo del tipo entidad, estoy hablando del esquema. Cuando hablo del vínculo o de la asociación, estoy hablando de la instancia. Bueno, esas instancias no tienen por qué ser uno a uno, puede ser de cualquier forma. Aquí no estamos hablando de la multiplicidad, puede tener cualquier tipo de multiplicidad. Esto que estamos representando acá, podemos llamarlo R. Entonces estoy diciendo que R es un esquema relación o un tipo relación que me permite asociar o vincular entes del tipo X y entes del tipo Y. Esos son los conceptos esenciales del modelo entidad-relación. Esos conceptos esenciales nosotros tenemos entonces que darle una representación gráfica, porque el modelo entidad-relación es un modelo que nos permite
diseñar bases de datos a través de esquemas diagramáticos. Entonces tengo que hacer un diagrama de la base de datos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de ese lenguaje gráfico que tengo para hacer los diagramas? Recuérdense que un modelo de datos es un sistema formal. Como todo sistema formal, se compone de una morfología, tienen unas palabras específicas y esas palabras específicas tienen una semántica y tienen una gramática, cómo yo compongo esas palabras. Entonces, un tipo de entidad lo vamos a representar diagramáticamente mediante un rectángulo. Siempre que tengamos un rectángulo en un diagrama entidad-relación, estamos hablando de un tipo de entidad. Cuando yo esté haciendo un diseño conceptual de una base de datos, lo primero que yo tengo que hacer es pensar, bueno, ¿cuáles son los individuos? ¿Y cuál es su forma general? Y lo primero que voy a hacer es determinar individuos y a esos individuos darle su forma general y darle un diagrama. Entonces acá, en este ejemplo que teníamos acá, muy abstracto, lo que está pasando es que yo tengo una caja rectangular que es el tipo de entidad de las X. ¿Ok? Análogamente, tengo una caja rectangular que es el tipo de entidad de las Y. Este sería el esquema. Este sería la instancia. Entonces recuerden, modelo es algo muy abstracto, es el formalismo, es el sistema formal, es un concepto, una abstracción, es un conjunto de reglas que me permite entonces con ese conjunto de reglas, con ese lenguaje, construir esquemas. Y esos esquemas tienen instancias. ¿Ok? Generalmente, en el modelo de entidad-relación, las instancias nosotros las trabajamos en forma genérica. Cuando hablamos de restricciones, no nos preocupamos por el detalle del valor de la instancia, porque el detalle del valor de la instancia ya eso está como un poco más bajo nivel, ya eso está un poco más a nivel lógico o incluso hasta a nivel físico. Allí nos vamos a preocupar más sobre los valores específicos. Cuando ya esa base de datos diseñada va a estar operativa en nuestro manejador de base de datos, allí la vamos a poblar con instancias. Pero a nivel conceptual no nos preocupamos tanto de las instancias, sino en sí como un concepto, para el cual luego vamos a definir restricciones, etc. Pero entonces por ahora tenemos esquemas entidad, que son este tipo de esquemas. Los conjuntos relación los vamos a representar mediante unas cajas en forma de rombo. Entonces, en un diagrama entidad-relación vamos a ver cajas rectangulares y vamos a ver rombos. Los rombos son los tipos relación. El tipo de relación, entonces, es algo que me permite asociar tipos entidad. Y entonces, en el diagrama entidad-relación, el esquema de esta instancia lo veríamos de esta manera. Estoy diciendo X es un tipo de entidad, Y es un tipo de relación, perdón, es un tipo de entidad,
R es un tipo de relación que asocia X con Y. No he estado hablando todavía de temas de multiplicidad y otros tipos de restricciones. Acá simplemente lo que me interesa es R asocia X con Y. Ahora, ¿qué son esas rayitas que vinculan las tipos de entidades con tipo de relación con tipo de entidad? ¿Qué son esas rayitas? A esas rayitas se le llaman los roles. Los roles son la función que cumple un tipo de entidad dentro de una relación. Los roles son arcos de roles, como si estuviéramos en un grafo, porque de hecho un diagrama siempre es un grafo. Lo que estoy diciendo es que tengo unas líneas que se llaman arcos de roles. Esas líneas, arcos de roles, simplemente son rayitas. Representan la función de un tipo de entidad en un tipo de relación. A esos arcos de roles también les damos nombre. Los nombres en los arcos de roles no son obligatorios en un diagrama entidad-relación, mientras que los nombres de tipos de entidad y tipos de relación son obligatorios. Yo no podría hacer un diagrama entidad-relación sin darle un nombre a este tipo de entidad, a este tipo de relación y a este tipo de entidad. Sin embargo, sí podría dejar de darle nombres a los roles. ¿Por qué eso de dejar de darle nombres a los roles? Bueno, si lo viéramos como un grafo, es como decir, bueno, yo identifico los nodos del grafo y necesito un nombre para poder trabajar con ellos. Y yo podría simplemente, para referirme a un arco, decir, bueno, es el arco de R que va hacia X. Es el arco de R que va hacia Y. Y me obvio la necesidad de tener que estar proliferando con muchos nombres. O sea, los nombres de roles no son obligatorios, pero a veces son importantes tenerlos, a veces son necesarios. Entonces, en un diagrama entidad-relación, yo colocaría los nombres de roles sobre el arco de rol. Entonces, bueno, a este lo estoy llamando R1, a este lo estoy llamando R2. Un nombre cualquiera, ¿no? En este momento no es un nombre mnemónico. Simplemente lo que estoy es ilustrándole el hecho que existe un nombre de rol, que esos arcos de roles tienen nombre. Ya con esto nosotros hacemos diagramas entidad-relación, porque ya tenemos entidades, tenemos relaciones y tenemos cómo vincularlas. Y ya entendemos que los tipos de entidades se refieren a los individuos, los tipos de relaciones se refieren a sus conexiones y los roles representan en el diagrama las relaciones, los vínculos de esas relaciones. Así luce un diagrama entidad-relación muy sencillo. De hecho, el diagrama entidad-relación más sencillo que yo podría tener es simplemente un conjunto de entidad. Si yo tengo una base de datos muy sencilla, a lo mejor me basta con decir, no, esta base de datos lo que tiene es varias instancias de esta entidad. Y es lo único que tengo. Ojo, no puedo tener simplemente un tipo de relación. ¿Por qué? Bueno, porque un tipo de relación requiere que existan los tipos de entidad que se vinculan a través de ese tipo de relación. Entonces, una entidad sola podría ser un diagrama entidad-relación válido, mas no así
una relación sola, porque necesito tener los conjuntos de entidades que se vinculan. ¿Ok? Bien, vamos un poco más. Yo les decía que estos tipos de entidades los agrupé porque ellos tienen como la misma forma, se parecen, pero si se parecen y son idénticos, ¿por qué no es el mismo individuo? Bueno, porque a pesar de que se parecen, se identifican, son diferenciados. La diferenciación entre dos objetos es simplemente por existir. Yo siempre uso el ejemplo del pupitre. Sabemos que dos pupitres son diferentes, pero a lo mejor no sabemos decir por qué son diferentes, porque cuando vemos sus características y los describimos, parecieran indistinguibles. A lo mejor yo llego a un salón y consigo pupitres cambiados de sitio y me es indiferente, pero sé que existen y son dos entes diferentes. Entonces, la identificación de entes en el modelo entidad-relación es por existencia. Dos individuos, por el hecho de existir, simplemente ya son diferentes. Entonces estamos hablando del concepto de identidad en un tipo entidad. Naturalmente, la identidad es por existencia. Existo y como existo, soy diferente a los demás. Ahora, una vez que algo existe o que un ente existe, nosotros empezamos a caracterizarlo. Y nos interesa poder describir esas características. Y particularmente, si estamos hablando de una base de datos, yo lo que quiero es tener datos sobre esos individuos. Y esos datos sobre esos individuos o esas características que empiezan a diferenciar a los individuos, los llamamos atributos. Los atributos son las características. Características de los individuos. ¿Qué característica tiene este ente? Bueno, tiene tal y cual característica. Si yo veo dos entes del mismo conjunto de entidad, ellos van a tener el mismo tipo de característica, pero probablemente distinto valor. ¿Ok? A lo mejor, si estoy hablando de una persona, yo puedo describir una persona en base a sus rasgos físicos. Bueno, todos tienen color de cabello, largo del cabello, color de ojos, tipo de rostro, etc. Y yo puedo empezar a hacer una descripción, pero yo tengo como un patrón que me dice, bueno, con estos elementos yo describo a una persona. Ese patrón viene a ser el concepto de atributo. Las características, el patrón. También se le conoce como los campos. Cuando estamos pensando generalmente en términos un poco más físicos o en términos de un lenguaje de programación, hablamos de los campos de una estructura. Bueno, eso es lo que es el atributo. Pero estamos hablando de la forma genérica de eso. ¿Cómo lo representamos en un diagrama de entidad-relación? Con unas formas ovoides. Las formas ovoides me permiten, entonces, definir en el diagrama los atributos. ¿Dónde van a estar esos atributos? Bueno, esos atributos son atributos de las entidades. Aquí no sabemos qué atributos tendrán los X y los Y, pero vamos a poner de una forma genérica que este X, digamos que va a tener un atributo A1
y un atributo A2. Y los vinculamos mediante arcos también a sus entidades. Estos arcos que tenemos entre las entidades y sus atributos son como de menos relevancia que estos. Porque fíjense, estos están entre los dos conceptos fundamentales que tenemos, que es tipo entidad, tipo relación. Es muy importante un rol. Acá ellos como que tienen una menor importancia, no le vamos a dar un nombre en particular, lo que nos interesa es el nombrar los atributos. Entonces estoy diciendo que el tipo entidad X tiene dos atributos, A1 y A2. Bueno, vamos a ponerle también atributos al tipo entidad Y. B1, B2, B3. Son características. Ahora, cuando voy a nivel de instancia, ¿cómo reflejo esto a nivel de instancia? Bueno, a nivel de instancia, lo que está pasando es que los atributos van a tener para cada individuo valores. Entonces, para este individuo X de acá, yo voy a tener un valor para su atributo A1. Voy a tener un valor para su atributo A2. Igual con los Y y sus B1, B2, B3. Entonces, para los atributos, el concepto de atributo es a nivel de esquema. A nivel de instancia, estamos hablando del valor del atributo. ¿Ok? Atributo, valor. Usualmente la gente también por facilidad no dice valor del atributo, sino simplemente dice el atributo. Pero lo entendemos la diferencia cuando estamos hablando a nivel de instancia o a nivel de esquema. Pero es muy importante que ustedes manejen el lenguaje en los distintos niveles. Esquema e instancia. En el esquema estamos hablando de el atributo, la característica, el patrón, el campo. En la instancia estamos hablando del valor. ¿Cuál es el valor? Ese valor nosotros lo podemos ver como el resultado de una función. Si yo tomo un Y de esto y le aplico un B de esto, eso me va a dar algún valor. Y ese valor es el valor del atributo B para el elemento aquel Y. Es decir, que yo voy a tener cosas de la forma Y, donde esa Y es una instancia de y voy a decir que a esa Y le aplico la función B1. La forma de aplicar estas funciones atributos es mediante una notación punto. Y.B1 se está refiriendo a el valor del atributo B1 para la instancia Y del tipo entidad Y mayúscula. ¿Ok? Esto se refiere al valor del atributo y lo podemos ver como B1 es una función y lo que estoy diciendo es la aplicación de la función B1 al elemento Y. Ahora, si eso es una función, ¿dónde está definida la función? Bueno, la función está definida en tipos que llamamos tipos básicos. Algo muy importante. Un atributo
no está definido como que su valor sea un tipo entidad o un tipo relación. Absolutamente no. Cuando hablamos de un atributo, lo que estamos diciendo es su valor es un tipo básico. ¿Cuáles son los tipos básicos? En el modelo entidad-relación no nos preocupamos por eso, porque estamos hablando de un nivel conceptual, abstracto. Simplemente decimos, tiene tipos básicos. Y ya. Es algo de un tipo básico. Si vamos a nivel lógico, ya nos preocupamos más de los tipos básicos. Y los tipos básicos tienen que ver con los tipos que tenemos en un lenguaje de programación. Entero, booleano, carácter, real, fecha, es un tipo básico importantísimo en bases de datos, etc. Entonces, los atributos son funciones que su valor es de un tipo básico. Luego vamos a ver restricciones sobre los atributos. Creo que lo veremos en la próxima clase. Pero esa función puede ser que esté definida en forma parcial, o puede ser que esté definida en forma total, o puede ser que sea monovaluada, multivaluada, ya lo veremos. Pero en principio nos quedamos con el concepto que es un atributo, es una función que, dado un ente, me da un valor en algún tipo básico. Reitero, no es un valor en un tipo entidad o en un tipo relación. Y hago esa reiteración porque a veces es un error común en una persona que está empezando a diseñar bases de datos en pensar atributos que representan de alguna forma otra entidad. No se puede en el modelo entidad-relación. Eso no está permitido. O sea, yo no puedo tener entidades que se componen de entidades, no en el modelo entidad-relación. Hay otros modelos que tienen otras abstracciones y que podría darse ese caso, pero en este modelo no. Lo que compone una entidad son atributos cuyos tipos son básicos. ¿Ok? Ahora, si yo tengo una notación para poder determinar de una entidad un atributo, ¿será que tengo alguna notación para determinar de una relación un rol? Bueno, vamos a verlo. Supongamos, por ejemplo, que estas relaciones vamos a ponerles nombre. Estas se llaman ro. ¿Sí? Cada una de ellas es un ro. Es una instancia de esa relación. Entonces, así como yo puedo ser y1.b, si los elementos de R se llaman ro, yo podría decir cosas como ro entre corchete R1. ¿Qué significa ro entre corchete R1? Bueno, lo que estoy diciendo es la aplicación de la función R1 sobre la instancia ro. Y esa aplicación sí está definida sobre un tipo entidad. Esto está definido sobre el tipo X. Si fuera esta ro de acá, la que estoy tomando, ro entre corchete R1 se está refiriendo a esta X que tengo acá. La aplicación de la función ro, de la función R1 sobre el vínculo ro, me da, en este caso, su lado izquierdo, que es esta X de acá. Análogamente puedo hacer ro entre corchete R2. Y si yo no hubiese puesto nombres de rol, ¿cómo me puedo referir entonces a los elementos
de una relación. Bueno, lo puedo hacer de esta manera. Yo podría hacer ρ entre corchetes X. Y lo que me estoy diciendo es, de la instancia de R, ρ, el elemento que está en el conjunto X, ρ de X. También puedo tener una notación para los elementos de una relación que es la notación de tuplas. Es decir, yo puedo un elemento de R verlo como un par ordenado de la forma X, Y. En este caso es importante el orden. Porque estoy diciendo, bueno, el que está del lado izquierdo, el que está del lado derecho, X, Y. Es importante el orden y el tipo. Este X es de tipo X, este Y es de tipo Y. Entonces puedo usar estas notaciones para referirme a las instancias de un tipo relación. Ahora, el modelo entidad-relación me permite no solamente tener atributos sobre entidades, sino también tener atributos sobre relaciones. Es decir, los atributos yo los puedo vincular a tipos de entidades o los puedo vincular a tipos de relaciones. Acá yo podría tener atributos C1, C2, por ejemplo, atributos del tipo relación R. Quiere decir que yo puedo caracterizar también estas instancias de vínculo, también las puedo caracterizar con elementos. Obviamente, si yo quisiera referirme al valor de C1 para una instancia de R, yo haría ρ.C1. O también podría hacer X, Y, punto C1, pero esto es muy poco usual que lo veamos así. Que estoy diciendo la función C1 aplicada al par XY. Aprovecho ahora que hablo del par XY, de esta notación de las instancias de las relaciones, para aclarar que una relación o un tipo de relación es un conjunto. Dado que un tipo de relación es un conjunto, no hay duplicados. Quiere decir, si yo coloco un vínculo entre esta X y esta Y, yo no puedo colocar un segundo vínculo entre esta X y esta Y. No se puede. ¿Por qué? Porque es un conjunto. Y en un conjunto no hay duplicados por definición de conjunto. Eso es algo importante que ustedes tengan en cuenta porque también es un error común en un principiante en bases de datos pensar que puede tener dos instancias en una relación que vinculen a las dos mismas instancias de una entidad. Eso no se puede. O sea, si esto se vincula con esto, bueno, uno de aquí con uno de aquí forman uno de aquí. Pero no pueden haber acá dos iguales. Alguien diría, bueno, pero es que yo los quiero iguales porque lo que pasa es que los valores de C1 y C2 pueden cambiar. Si los valores de C1 y C2 pueden cambiar para un mismo par XY, entonces estamos en un caso más complejo. Porque lo que está pasando es que realmente yo necesito poder
decir que tengo XY con un valor de C1, C2 forma una relación, pero XY con otro valor de C1, C2 forma otra relación. Eso nos lleva a la necesidad de tener relaciones de aridad mayor a 2. Normalmente, cuando nosotros hablamos de relaciones en general en matemáticas, el concepto más plano de relaciones que hemos visto desde nuestros cursos en primaria eran relaciones binarias y las representábamos así. Pero ahora me estoy dando cuenta que, oye, podría ser que yo necesitara que algo dependiera de un tercero y que mi relación ya no sea binaria. El concepto de relación general, que probablemente si no lo han visto aún, lo verán en sus cursos de estructuras discretas, permite relaciones de aridad mayor a 2. Entonces, normalmente en un diagrama entidad-relación, las relaciones son de aridad 2. Son relaciones binarias. Sin embargo, tenemos algunas veces relaciones que son de aridad mayor que 2. Quiero hacer énfasis en esto. Excepcionalmente, una relación es de aridad mayor que 2. Es una excepción, no es una regla. Lo digo porque también es un error común en un principiante en diseño de base de datos que cuando les decimos que existen relaciones de aridad mayor que 2, empiezan a haber relaciones múltiples de aridad 3 donde no las hay. Es la excepción, no es la regla. Si tú piensas que algo en tu diseño de base de datos puede ser una relación de aridad mayor a 2, piénsalo 2 veces. Y después que lo hayas pensado 2 veces, vuélvelo a pensar. No estoy diciendo que es incorrecto, estoy diciendo que es poco usual, es poco común. Fíjense, yo les decía, no, lo que pasa es que, dado un par XY, yo quiero tener distintos valores de C1 y C2. O sea, hay casos en que va a ser un valor, otros que va a ser otro valor, y yo quiero poder distinguir eso. Bueno, lo que está pasando realmente es que C1 y C2, que yo pensé originalmente que eran atributos de R, probablemente no son atributos de R, sino que forman parte de otra entidad. Es decir, voy a tener cosas de la forma una entidad Z, un conjunto entidad X, un conjunto entidad Y una relación R. Con sus respectivos atributos C1, C2, A1, A2, B1, B2, B3. Y esto viene a ser una relación de aridad 3. Les decimos a las relaciones normalmente relaciones binarias, relaciones ternarias. Podría tener aridad mayor a 3. Sí, podría tener una relación de aridad 4. Colocaría aquí otra rayita y aquí la otra tipo de entidad, digamos W. Ok. Pero son muy poco usuales. Generalmente aridad 2. Excepcionalmente aridad 3.
Aridad 4 lo duraría mucho. Aridad mayor que 4 para mí es completamente desaconsejable. Y de hecho, cuando ves la forma en sí de los diagramas, no tiene una quinta punta. Este diagrama. ¿Lo ven? Tiene 4 puntas. Es así como, oye, naturalmente, cuando mucho voy a llegar a 4. De hecho, cuando tú vas a un editor de diagramas, como el editor DIA, que ustedes usarán en su laboratorio de bases de datos, en el editor de diagramas, ellos traen para diagramar solamente aridad 2. Y si tú quieres ponerle una aridad 3, bueno, tú se la pones, pero ahí ya vas un poco más manual, porque es como una excepción. Lo normal, aridad 2. Aridad 3, si te lo permite, con cuidado, cuando realmente es necesario o no. Aridad 4, también, pero aún con más cuidado. Mayor que 4, sospecha que eso está mal diseñado. De una vez, piénsalo bien. ¿Ok? Entonces, relaciones de aridad mayor a 2, hablamos, normalmente las relaciones son binarias, que es aridad 2, o hablamos de ternarias, que es aridad 3, o cuaternarias, de aridad 4. Casi todas las que tú vas a diagramar, que tú te vas a conseguir en la realidad, casi todas son binarias. Son muy útiles las ternarias cuando son necesarias. Cuaternarias, muy difícil que aparezca, más allá probablemente sea un error. ¿Ok? Entonces tenemos hasta acá los tipos entidad, los tipos relación, roles, atributos, y hemos hablado de relaciones de aridad mayor a 2, binaria, ternaria, cuaternaria. Vimos que el diagrama entidad-relación más sencillo que puedo hacer es simplemente una entidad. No puedo tener un tipo relación si no tengo tipos de entidades. Los atributos puedo usarlos tanto para entidades como para relaciones. Y en algunos casos voy a necesitar otras entidades para poder vincular más de 2 tipos de entidades. Bueno, también puedo tener tipos de relación que sean reflexivas. Yo puedo vincular una misma entidad más de una vez en una misma relación. El ejemplo típico, cuando hablamos de una persona y pensamos en sus amigos. Entonces, las personas son amigos de personas. Yo tendría aquí, por ejemplo, un tipo de entidad persona y aquí un tipo relación amigo. Entonces, persona es amigo de persona. Coloco XR para colocarlo en forma general. Y la idea de personas se las estoy diciendo como para que ustedes entiendan el concepto. Pero esto funciona no solamente para personas. Hay otras cosas, por ejemplo, cuando hablamos de piezas que pueden ser compuestas. Entonces, una pieza se compone de otra pieza. Y esta a la vez se compone de otra pieza. Entonces, tienes una relación que se llama recursiva. ¿Ok? En esa relación recursiva, generalmente, empieza a ser más necesario colocar los nombres de roles. Porque, bueno, ¿cómo sé yo cuál es el de la izquierda o el de la derecha? A lo mejor si hablamos de amigos, bueno, como es una relación que es intercambiable, no hay problema. Pero si hablamos de piezas y componentes, necesito saber quién es el componente y quién es el compuesto.
O sea, cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. O si hablo de otra relación, acá que no sean amigos, sino por ejemplo padre e hijo. También es entre persona y persona. Bueno, necesito saber quién es el papá y quién es el hijo. Entonces, en las relaciones recursivas, generalmente, el rol, si es necesario, entonces vamos a colocarlo. Si la relación no es recursiva, como en este caso, yo puedo obviarme los roles. ¿Por qué? Porque un ro que esté aquí, yo le puedo decir, le aplico X y me da su lado de acá, o le aplico Z y me da su lado de acá, o le aplico Y y me da su lado de acá. Pero acá, un ro de acá, no le puedo aplicar X, porque los dos son X. Entonces, X no sería una función para R. Entonces, en este caso, necesito los roles, cuando la relación es recursiva. Me preguntarán, ¿yo puedo tener relaciones recursivas que sean a la vez de aridad mayor? Sí. Es decir, esto podría ser que R a la vez se vincule con un Y acá. Puede ser. ¿Ok? Entonces no nos limita el que la relación sea recursiva para que sea recursiva y a la vez ternaria. No, no hay limitación sobre eso. Ok. Fíjense que cada uno de estos elementos que estamos hablando acá, hemos hablado de la morfología de este sistema formal. ¿Cuáles son sus elementos? Sus elementos son estas cajitas, que son entidades, estas que son relaciones, estas líneas que son roles, estas que son atributos, estas rayitas que son de atributos pero que no le damos tanta importancia, y con eso armamos un diagrama. ¿Qué restricciones tiene la gramática de este lenguaje? Bueno, la gramática me dice que yo solamente puedo vincular relaciones con entidades a través de roles. Esa es la regla gramatical de este lenguaje. No puedo vincular entidades con entidades a través de roles, ni relaciones con relaciones. Y los atributos los puedo vincular tanto en relaciones como entidades. Esa es la regla gramatical. Esto es correcto, pero sería incorrecto colocar un rol directo entre Z y Y. Eso viola la gramática del modelo entidad-relación. Ok, y hemos explicado la semántica de una forma de lenguaje natural, pero ustedes han comprendido la semántica de estos diagramas. Hemos dado su morfología, su sintaxis o su gramática, y hemos dado su semántica. Con eso definimos un modelo formal. Si quisiéramos ser más formales aún, podemos entonces empezar a especificar la semántica haciendo el uso del lenguaje de la lógica. Cuando defino un tipo de entidad X, eso lo que está definiendo es, eso lo que está definiendo su semántica es
que X es un conjunto de X que pertenecen a un universo abstracto dado U, el universo de discurso. ¿Ok? Esa es su semántica, cuando yo defino aquello. Ahora, si yo defino R de esta manera, la semántica es que R es igual a un conjunto de pares X, Y, tales que X pertenece al conjunto de las X y Y pertenece al conjunto de las Y. Esta es la semántica formal de esto. Cuando defino sobre un X un atributo A1 hasta un atributo AN, lo que estoy diciendo es que cada una de estas A sub I es una función que está definida de X en un cierto conjunto base que lo llamamos dominio y que simplemente vamos a denotarlo con una D. El dominio de los datos. Estamos hablando en abstracto. Si estuviéramos en un modelo lógico, tenemos que especificar más ese dominio. Pero aquí estamos diciendo, lo que estoy diciendo es cada uno de esos A sub I es un dato. Y lo otro que estoy diciendo acá es que yo puedo usar la notación de aplicación de X sub I. Quiere decir que yo puedo decir que la aplicación de A sub I a un X la voy a denotar como X punto A sub I. X punto A sub I me daría un D, un dato, en el dominio genérico D. Vamos un poquito más sobre la semántica del modelo entidad-relación. Análogamente, podemos hablar de los atributos de una interrelación. Una interrelación, he colocado aquí vacíos los roles, pero aquí tienen que haber conjuntos de entidades, ¿verdad? Pero no me estoy fijando en eso. Lo que quiero ahorita es dar la semántica de esto. La semántica es que cada uno de estos C sub I es una función definida de R en D. Y eso me permite entonces dar la notación que para C sub I aplicado a un ρ se denota como ρ.C sub I.
O también podríamos decir C sub I aplicado a una tupla. Voy a colocar puntos suspensivos aquí porque depende de X, Y, Z, no sé cuántos tipos de entidades tenga aquí, pero eso es una tupla. También se denota como la tupla punto C sub I. Después tenemos también la semántica formal de los roles. Pueden haber varias relaciones, varios tipos de entidades vinculados a esta relación, pero vamos a fijarnos, por ejemplo, en un tipo Y de esa relación. Y vamos a suponer que ese Y tiene un rol R sub Y. La semántica formal me diría que R sub Y es una función definida de R, en el conjunto Y, no es en el conjunto D, porque no es un atributo, es un rol, en el conjunto Y. Y entonces podríamos decir que R sub Y aplicado a un rho se denota como rho corchete R sub Y. Pero también se denota como rho corchete Y en el caso en que no haya ambigüedad. Si esta relación fuera recursiva, no puedo hablar de rho corchete Y. También se denota R sub Y de una tupla como la tupla punto R sub Y, aunque es menos usual. Y también se denota como la tupla punto, disculpen, dije punto y no es punto, es corchete. Disculpen, corchete Y es menos usual porque es una notación muy pesada. Ahora fíjense, si ya yo tengo aquí la tupla y en la tupla aparece el elemento Y, yo podría simplemente trabajar con el elemento Y de la tupla en forma aislada. Eso lo vamos a ver más claramente cuando veamos las especificaciones en lógica de restricciones explícitas en bases de datos. Ok, vamos a repasar. Tenemos la semántica de los tipos entidad, tenemos la semántica de los tipos relación, tenemos la semántica de los atributos sobre entidad, la semántica de los atributos sobre relación, la semántica de los roles. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos relaciones de aridad múltiple. Entonces podemos generalizar la semántica de relaciones hacia las relaciones de aridad múltiple. Si aquí yo tuviera una tercera entidad Z, entonces estas tuplas serían X, Y, Z, tales que X pertenece a Y, X pertenece a X, Y pertenece a Y y Z pertenece a Z. Sería el conjunto, R es el conjunto de los X, Y, Z, tales que X pertenece
a X y Y pertenece a Y Z pertenece a Z. Esa es su semántica. Me está definiendo estas instancias. ¿Ok? Si tuviera aridad 4, bueno, colocáramos una W y ya ustedes lo entienden y lo generalizan. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos definido completamente el modelo entidad-relación en cuanto a su estructura y vimos la morfología, la sintaxis y la semántica. Nos falta ver el modelo entidad-relación en cuanto a sus restricciones inherentes. Las restricciones implícitas nos las da la semántica y nos las da la sintaxis. Es una restricción implícita el hecho que no tengo dos valores para ρ aplicado el rol R sub Y. No tengo dos valores. ¿Por qué? Porque eso es una función. Eso es una restricción inherente. ¿Ok? También es inherente al modelo que yo no puedo a un rol colocarle atributos, porque los atributos son sobre entidades o sobre relaciones. También es inherente al modelo que yo no puedo tener tuplas repetidas en una relación. Son restricciones inherentes del modelo, restricciones implícitas del modelo, perdón, restricciones implícitas del modelo. Nos falta ver restricciones inherentes al modelo, que lo veremos en la próxima clase. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a una componente práctica de ver un universo de discurso y tratar de producir un diagrama entidad-relación que modele la base de datos para ese universo de discurso. Yo no voy a copiar el texto del enunciado en el pizarrón porque es un poco largo, no se vería muy bien copiarlo, nos va a tomar tiempo. Lo voy a leerlo pausadamente. No tienen ustedes que copiarlo tampoco en su cuaderno porque yo lo voy a publicar en la plataforma de aprendizaje. Este caso de estudio es un caso de estudio que se llama el caso de estudio de GEDEN. Y dice así: GEDEN es una gerencia de eventos y se encarga de todos aquellos procesos relacionados con los eventos que pueden realizarse en cada hotel, tales como congresos, bodas, bautizos, entre otros. Cada hotel se caracteriza por su nombre, dirección, ciudad, teléfono y fax. Ok, entonces, de ese texto que acabamos de leer, tan sencillo, nos damos cuenta que hay varios sustantivos allí. Y esos sustantivos nos están hablando de entes. Podrían estarnos hablando de entes o de características de los entes. Vamos a releer el texto y vamos ahora a pararnos en cada sustantivo que aparece aquí. GEDEN, gerencia de eventos. Gerencia de eventos, GEDEN, es algo como muy genérico. Me está hablando de la organización. Aunque la organización es un sustantivo, no es un ente en la base de datos. Porque esa es mi organización. Es decir, yo lo que voy es a modelar los datos de esa organización. Entonces, gerencia de eventos, puedo decir que esta es la base de datos de la gerencia de eventos. O sea, puedo darle como título a lo que voy a hacer, diagrama entidad-relación de GEDEN.
Gerencia de eventos. Sigamos leyendo. Se encarga de todos aquellos procesos relacionados con los eventos que pueden realizarse. Tengo la palabra proceso, que es un sustantivo, y tengo la palabra evento. Se encarga de aquellos procesos que pueden realizarse con los eventos. Esos dos sustantivos, vamos a ver cuál sería de mayor importancia. Si estamos hablando de una gerencia de eventos, lo que me interesa realmente son los eventos. Entonces, el concepto de evento viene a ser mi primer concepto de tipo entidad que estoy determinando en este diagrama. Entonces vamos a colocar por acá evento. Normalmente, aunque estamos hablando en mi diagramación de un conjunto de entidades, por convención nosotros colocamos el nombre en singular. Es una convención. Estoy refiriéndome a un conjunto de eventos, pero lo que yo estoy dando es cómo es la forma genérica de un evento. Como estoy dando la forma genérica de un evento, entonces por eso, por convención, el nombre lo coloco en singular y esto vendría a ser mi primer conjunto entidad, primer tipo de entidad, evento. Ya eso es un diagrama entidad-relación. Ahora, ese diagrama entidad-relación no es completo para mi universo de discurso, porque hay cosas que yo no he dicho, que están dichas en el texto. O sea, necesito un diagrama entidad-relación que sea completo con respecto a ese texto. Entonces sigamos leyendo. Procesos relacionados con los eventos que pueden realizarse en cada hotel. Aparece otro concepto aquí, otro sustantivo, que es el sustantivo hotel. Los eventos que pueden realizarse en cada hotel. Entonces, evento, pero también tengo hotel. Fíjense que en mi universo de discurso me habla de cada hotel, lo cual me está dando la idea que hay varios y que tienen una misma forma o un mismo concepto. El concepto de ser hotel. Si yo estuviera hablando de un hotel, si yo estuviera haciendo la base de datos para un hotel en particular, yo diría diagrama entidad-relación de el hotel, y el hotel no sería una entidad. ¿Por qué? Bueno, porque es el propietario del diagrama. Aquí no, el propietario del diagrama, la organización es GBEN, y particularmente GBEN dice que tiene cada hotel. Entonces dice que los eventos pueden realizarse en cada hotel. Entonces hay una vinculación entre el evento y el hotel, que es que pueden realizarse. Se realiza un evento en un hotel. Se realiza un evento en un hotel. Entonces acá le coloco el nombre realiza. Por convención, nosotros colocamos los nombres de los tipos de entidades todo en mayúscula. Los nombres de los tipos relación mayúscula inicial. Y así nos queda claro en el texto, aparte de verlo en el diagrama, en el texto nos queda claro si es todo en mayúscula o si es mayúscula inicial.
Si yo quisiera colocarle estos nombres de roles, puedo hacerlo. No es obligatorio, porque estamos evento, hotel, son nombres de entidades diferentes, no hay ambigüedad, pero yo podría decir, colocarle roles. Los roles podrían ser qué y dónde. Realiza, ¿qué realiza? El evento. ¿Dónde se realiza? En el hotel. Aquí yo podría colocar qué y dónde. No es obligatorio. Lo estoy haciendo para ilustrar el concepto. Los nombres de roles los colocamos todo en minúscula y se colocan sobre el arco. Quiere decir que cuando yo tenga una instancia de realiza, si yo le aplico la función que me da un evento, si le aplico la función dónde me da un hotel. Generalmente, acá vamos a tener sustantivos y aquí vamos a tener verbos. Es lo general. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vinculación. Entonces, la vinculación es un verbo no necesariamente activo. No estoy hablando de un proceso. Estoy hablando de verbos. Verbos generalmente son verbos transitivos. Uno puede decir se realiza en. ¿Sí? Se realiza en. Entonces, generalmente son ese tipo de verbos transitivos o verbos pasivos. Está en. Muy poco son verbos activos porque nosotros no estamos modelando acá procesos. ¿Ok? No estoy hablando del proceso de realizar. Estoy hablando del hecho que el lugar donde se realiza es esto y el objeto o la acción que se realiza es esto. O sea, lo estoy viendo más en su forma transitiva. ¿Ok? O sea, no me interesa realmente la acción, no estoy modelando procesos. Fíjense que en el enunciado nos decía, se encarga de todos aquellos procesos. Pero esa palabra proceso no le dimos mucha importancia. Porque nosotros en base de datos lo que modelamos son datos, modelamos hechos, modelamos información. No modelamos acciones. Las acciones las modelamos en ingeniería de software cuando hablamos de los procesos que componen un programa complejo. Allí nos preocupamos por modelar procesos, ya lo verán ustedes en sus cursos de ingeniería de software. Acá nosotros modelamos son datos. Entonces, luego nos dice, pueden realizarse en tales hoteles, tales como congresos, bodas, bautizos, entre otros. ¿Qué podemos decir de eso? Los eventos son tales como congresos, bodas, bautizos, entre otros. Bueno, lo que estoy hablando es de una caracterización de esos eventos. La caracterización que me están dando no es completa. Me dice congresos, bodas, bautizos, entre otros. Entonces, los eventos están caracterizados por algo que me dice qué tipo de evento es. ¿Este evento es un congreso, es una boda, es un bautizo o es otro? Entonces empieza a surgir los atributos de esas entidades. Cada hotel se caracteriza por nombre, dirección, ciudad, estado, teléfono, fax. Nombre, dirección, ciudad, estado, teléfono, fax. Nombre, dirección, no me cabe, voy a seguir acá, teléfono, fax. No puse intencionalmente ciudad y estado. ¿Ok?
nombre, dirección, teléfono, fax. Porque nombre, dirección, teléfono, fax, bueno, para mí es claro que son datos que caracterizan al hotel. Normalmente, en la parte de diagramación, nosotros vamos a tratar en lo posible de colocar los atributos de un mismo lado. Aquí no me ocupo, pero cuando tú tienes un editor y tienes tiempo para hacer las cosas bien hechas, como por ejemplo cuando haces un proyecto, por favor procura hacerlos en un mismo lado para que sea más fácil de leer. No tengo que estarle dando muchas vueltas a esto para saber cuáles son sus atributos. Aquí, claro, estoy diseñando a la vez que estoy escribiendo acá, pero si yo pasara esto en limpio, yo trataría de aumentar el tamaño de esta caja para que esto me quepan varios acá. ¿Está claro? Bien. ¿Qué pasó con la ciudad y el estado? Quedan los otros elementos que caracterizaban a un hotel. Yo puedo pensar que la ciudad y el estado son cosas que existen por existencia propia, aunque no haya un hotel allí. Aunque yo no tenga un hotel en X ciudad, esa ciudad existe. También, aunque yo no tenga un hotel en esa ciudad, o si lo tenga o no lo tenga, esa ciudad pertenece a ese estado. Y la ciudad, hay como una dependencia, que llamamos dependencia funcional, entre ciudad y estado. ¿Por qué? Bueno, la ciudad, por ejemplo, aquí en Venezuela, la ciudad de Los Teques pertenece al estado Miranda. Y en cualquier hotel de Los Teques, si la ciudad es Los Teques, el estado es Miranda. Entonces, fíjense, no sería como muy inteligente yo colocar ciudad y hotel aquí, ciudad y estado aquí, porque, oye, cada vez que yo tenga la ciudad de Los Teques, tengo que repetir el estado Miranda. Y si en algún momento me equivoco, ¿cómo van a quedar esos datos? Eso es porque hay una dependencia funcional. El tema de dependencias funcionales es el último tema de este curso. Sin embargo, nosotros ya intuitivamente desde ahorita podemos irlo pensando. Oye, esto como que depende de esto, vamos a tratar de no cometer errores. Entonces, yo prefiero, en vez de colocar ciudad y estado aquí, decir que la ciudad es una entidad y que el hotel se ubica en la ciudad. Vamos a colocar aquí ubicado. Hotel ubicado en ciudad. Y prefiero decir que la ciudad pertenece a un estado. Entonces el hotel se caracteriza por nombre, dirección, ciudad, estado, teléfono, fax. Ciudad, estado están acá. ¿Ok? Bueno, ya que pusimos ciudad y estado, podemos de una vez darle atributos a la ciudad y al estado. Bueno, la ciudad tiene un nombre de ciudad. Y el estado tiene un nombre de estado. Fíjense que empieza a aparecer
atributos con el mismo identificador. Nombre del hotel, nombre de la ciudad, nombre del estado. ¿Ok? No hay lugar a dudas, no hay ambigüedad. Si está aplicado sobre una ciudad, me va a dar el nombre de una ciudad. Si está aplicado sobre un estado, me va a dar el nombre de un estado. Si está aplicado sobre un hotel, me va a dar el nombre de un hotel. A veces, nosotros, para evitar posibles confusiones del lector, empezamos entonces a hacer nomenclaturas particulares para diferenciarlo. Es decir, por ejemplo, decir nombre rayita H, nombre rayita C, nombre rayita E. No es necesario, pero podría ser una ayuda mnemotécnica. O también hacer abreviaturas. NOM, HOT, NOM, CDD, NOM, EST. Siempre que sea mnemónico. Son ayudas mnemotécnicas que vamos a usar, aunque no es realmente necesario acá. Ok, sigamos leyendo. Creo que tenemos aún un poquito de tiempo, aunque no mucho. Dice, un evento puede estar organizado por una persona natural o una persona jurídica. Entonces el evento puede estar organizado por una persona. Persona organiza evento. Y dice que la persona puede ser natural o jurídica. Entonces también tengo un tipo de persona. Otra vez, aquí aparece tipo y aquí aparece tipo. Pero no hay confusión, este es el tipo del evento. ¿Qué tipo puede ser el evento? Boda, congreso, etc. ¿Qué tipo puede ser la persona? Natural o jurídica. ¿Ok? Son identificadores de tipo. Si esos tipos tuvieran una mayor peso conceptual, incluso yo podría pensar en que el tipo de un evento no fuera un atributo, sino que fuera una entidad y colocar una interrelación acá, de la manera que hice con hotel y ciudad. Eso va a depender de la carga semántica que tenga este elemento. Si yo quisiera, por ejemplo, dar más detalles sobre lo que es un evento de tipo boda o de tipo, etcétera, si hay más detalles que decir, probablemente, en vez de colocar aquí un atributo, colocaría una entidad con una interrelación, tipo de evento, y ese tipo de evento tendría ciertos detalles. Tipo de persona, aquí habla de personas naturales y jurídicas. Y vamos a ver qué dice sobre esas personas, y ya con eso estaríamos terminando por el día de hoy. Dice que si una persona es natural, organiza un evento, debe indicar cédula o número de pasaporte, apellido, nombre, teléfono, de habitación y de oficina. En caso de que un evento sea organizado por una persona jurídica, debe indicar el RIF, la razón social, la dirección, los teléfonos, el nombre de la persona de contacto. Hay una serie de información que aparece allí entre lo que es una persona natural y lo que es una persona jurídica. Hay información diferente. Yo podría colocar aquí todos los atributos de persona natural y todos los atributos de persona jurídica. Y el tipo me va a indicar cuáles atributos estoy escogiendo. Pero eso me hace que el diagrama sea muy poco legible. Me hace que el diagrama sea difícil de entender, porque va a haber una gran cantidad de atributos aquí. Razón social, nombre, persona de contacto, bla, 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 bla. Muchas cosas. Y va a empezar
a complicarse ese diagrama. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué puedo solucionar esto? Bueno, una opción es que yo hable de evento organiza una persona natural y tener otra interrelación, evento organiza una persona jurídica, tener dos entidades diferentes para persona natural y persona jurídica. En ese caso, yo tendría que darle nombres diferentes a la interrelación. O podría tener aquí simplemente persona y tener un tipo de entidad para las personas naturales y otro para las personas jurídicas. Y dos interrelaciones acá. Una para la persona natural y una para la persona jurídica. Es decir, yo puedo hacer ahora esto. Y aquí voy a colocar una relación es N y aquí una relación es J. Persona es natural, persona es jurídica. Esta modelación me sirve para diferenciar las personas naturales y las jurídicas. El evento lo organiza una persona, la natural tendrá sus datos, la jurídica tendrán sus datos y tengo estas dos interrelaciones. Esto lo vamos a modelar mejor con el modelo entidad-relación extendida que veremos más adelante en el curso. Este tipo de problema es lo que nos lleva a la necesidad de tener extensiones al modelo entidad-relación. Porque fíjense, es un poco artificioso esto de colocar un tipo, colocar dos relaciones, cuando una relación es aquí o es acá. Entonces, eso lo veremos más adelante en el curso. Entonces, bien, esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.